El encuadre de trabajo es el siguiente: considerar que el desastre es una producción social y, en ese sentido, ver cómo hacer para que el problema se solucione superando el nivel discursivo. Lo que podría parecer una cosa muy específica para el campo de la atención de desastres, esto es muy relevante. También queremos colocar una mirada sobre qué estamos haciendo y con qué dificultades nos estamos encontrando para el logro de estos objetivos, y nos queremos centrar en temas claves con una perspectiva crítica más allá de los estudios de caso. Para eso hemos elaborado una serie de preguntas disparadoras, vinculando el campo de la cuestión del riesgo con la cuestión urbana. Entonces, la primera pregunta que nos surgió fue pensar qué rol juegan las ciudades en la producción social del riesgo y las catástrofes, en esta concepción de que la catástrofe es una construcción social. También saber cómo juegan en ello estas polaridades, lo formal y lo informal, la pequeña escala y la gran escala, lo visible y lo invisible, lo público y lo privado, lo compacto y lo disperso. Si es posible identificar avances en la gestión urbana del riesgo que incrementen la prevención de catástrofes, si es así, si no lo es y por qué, qué aspectos deberían ser considerados y aún no lo son. También si es posible encontrar diferencias entre la gestión del riesgo urbano en América Latina y otros continentes y entre países latinoamericanos. O qué diferencias hay entre ciudades que han podido establecer procesos preventivos y aquellas que han visto aumentar las catástrofes en número e intensidad. Otros temas que nos resultan importantes de velar son las relaciones que pueden establecerse entre la gestión del riesgo urbano y la llamada adaptación al cambio climático. ¿Por qué no se piensa la gestión del riesgo urbano junto con la planificación urbana? Y considerando a los distintos actores involucrados, siempre nos interesa ver la heterogeneidad y quiénes son los portadores de estas cuestiones. Nos preguntamos qué papel juega cada uno de ellos en la producción social de catástrofes urbanas y qué podría hacer cada uno para desarrollar procesos preventivos. ¿Qué relaciones se establecen entre los científicos planificadores y los decisores políticos? Y cómo se podría mejorar esta relación o interacción. Las presentaciones están a cargo, como decía, de mi colega Neyson Cabral Freire, de Brasil, Pablo Sierra, de Uruguay, y Pablo Suárez, del mundo. Y entonces voy a dejar la palabra en sus manos y voy a cerrar esta breve presentación con un eslogan que nosotros tenemos siempre, que es prevenir es posible, y los datos del programa nuestro de investigaciones en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde yo trabajo. Neyson, perdón, no los presento particularmente porque en el libro del simposio están sus currículums, así que para no usar más tiempo, los invito a verlo allí. Neyson. ¿Cambiarla? Sí, perdón. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Neyson Freire, eu sou pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. Sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife também. E, com muita alegria e felicidade, sou também professor da pós-graduação do Flaxo aqui em Argentina. Muito obrigado à organização do evento pelo convite. É uma honra estar aqui na Universidade Nacional de La Plata e também uma grande alegria porque me sinto em casa, uma vez que também sou arquiteto. Então, estar na Faculdade da Arquitetura é um grande prazer e uma enorme satisfação. Peço paciência, porque vocês vão escutar outro brasileiro falando em seguida, né? Então, esse é o tema que eu vou trabalhar: desenvolvimento, risco e incerteza, mudanças no ambiente e suas consequências sociais na América Latina. Então, eu queria dividir com vocês, aos nossos
temas que nos preocupam no Brasil com relação aos desastres naturais e extremos hidroclimáticos. Então, desde essa perspectiva do desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe, temos buscado entender o contexto da necessidade de haver paz social nos nossos países e níveis superiores de bem-estar. Mas também buscamos identificar quais são as barreiras que dificultam a trajetória do desenvolvimento. E, dentre essas barreiras, as mais importantes, nós podemos citar a pobreza, o aproveitamento insustentável dos recursos naturais, e aí nos distintos biomas que temos em nossos países, o entorno institucional ou a qualidade das instituições frente a esses desafios, o crescimento demográfico cada vez maior que observamos em todo o mundo e, em particular, na América Latina, como também uma falta de consenso social sobre o que significa o desenvolvimento sustentável. Mas também isso nos faz perguntar que futuro queremos para as nossas cidades, para as nossas sociedades. E aí estamos trabalhando com procurar entender o conceito da sustentabilidade urbana, com índices melhores de qualidade de vida com relação às condições socioeconômicas, institucionais, políticas, culturais e ambientais que possam contribuir para fazer as pessoas mais felizes, né? E aí nos leva a uma questão central, que é o emprego, né, e a certeza, ou seja, trabalhar com índices de necessidades básicas satisfeitas. E outros temas que estão envolvidos numa área tão complexa como essa da vulnerabilidade social, tais como educação e saúde, segurança social, um sistema judicial que envolve o Estado de Direito numa relativamente recente redemocratização de nossos países, liberdade e direitos humanos, um habitat com saúde e que seja feliz para todos, e a realidade da migração rural-urbana, especialmente depois da Revolução Industrial. Porque nas cidades, na verdade, nós observamos que a gravidade urbana tem atraído maiores oportunidades de emprego. Mas no terceiro mundo, esse processo de urbanização acelerado depois da Segunda Guerra Mundial trouxe a constatação, o fato de que 75% da população vive em cidades na América Latina e no Caribe nos finais do século XX. São, portanto, padrões de consumo e produção industrial que são determinantes para a degradação ecológica e geração de espaços de risco. E aqui eu trouxe como exemplo duas cidades bastante opostas, Le Confluence, o bairro Le Confluence, na cidade de Lyon, na França, um bairro ecológico modelo, onde 25% das casas do Distrito Sustentável são destinadas à habitação, e embaixo uma fotografia da cidade de La Paz, na Bolívia, onde as classes sociais se dividem pela altitude. Mais abaixo tem menos oxigênio, faz mais frio e tem menos oxigênio, menos frio e mais riqueza. Então, os estratos sociais mais pobres se vão acumulando nos lugares mais altos. Então, é uma pergunta óbvia em qual das cidades nós queremos viver, e as realidades são bem distintas, históricas, sociais, culturais. E na fotografia de cima nós vemos que algumas sociedades conseguem trabalhar, conseguem manejar muito bem a sua convivência com os rios. E em outras nós temos grandes problemas de convivência com a natureza. Esse foi um estudo publicado em 2010, com relação a risco, vulnerabilidade social e desastres naturais no Caribe, onde a variabilidade e as mudanças climáticas somadas à degradação ambiental estão potenciando o risco e ocasionando danos e perdas observadas. Mas o que nós podemos observar é que os desastres estão espalhados por toda a América Latina e Caribe.
Mas, por exemplo, quando trabalha, existem realidades bem distintas. Eu vou tomar apenas 2 exemplos. Por exemplo, o Haiti, né, com o terremoto, onde a população afetada de 1.500.000 pessoas provocou danos e perdas em relação ao seu PIB de 113%. Ao passo que, no Chile, o mesmo evento geofísico, o terremoto, para uma população afetada de 2.600.000, resultou em danos e perdas de 1,8% do PIB. Então, neste resumo preliminar de impactos de desastre na América Latina, nós vemos que existe uma relação entre os desastres, especialmente entre os desastres climatológicos e geofísicos, aonde há uma certa inversão por tipo de evento, que são os 2 gráficos abaixo. Enquanto a população afetada pelo tipo de desastre é muito maior com o climatológico, os custos por tipo de desastre são muito mais significativos em termos de geofísicos. E aí existem, então, os desafios ao desenvolvimento sustentado na América Latina, naquilo que estamos chamando de sociedade do risco. Em verdade, os processos de inovação e desenvolvimento tecnológico provocaram situações de risco às sociedades pós-industriais do século XXI, no que alguns autores vêm chamando de uma sociedade de risco. Mas, na verdade, são as decisões arriscadas dentro da nossa vida cotidiana que promovem essas situações de desastre. E, de fato, esses autores, eles mencionam que a sociedade contemporânea não comparte mais os bens, mas, senão, os riscos. E o que nós temos observado é que, em algumas regiões da América Latina, de fato, as nossas populações nunca dividiram os bens. Sempre dividiram os riscos. Então, é um processo histórico ao longo de vários séculos, que vem desde o período colonial até os dias atuais. E esses riscos, de fato, eles foram intensificados pelos processos tecnológicos e produtivos que são propostos pela globalização dos mercados. Então, na verdade, as desigualdades sociais, elas seguem seu curso e deixam as situações de incerteza para as populações que estão marginalizadas pelo processo de desenvolvimento econômico. E aí temos observado que as recentes migrações, desde as antigas populações rurais dos estados mais pobres dos países, em direção às pequenas cidades próximas ao seu trabalho, e aí é todo um movimento social de direito à terra que faz com que os grandes proprietários, especialmente no Brasil, que é a região, né, onde eu vivo e onde eu conheço melhor, faz com que esses proprietários eliminassem esses pequenos lugares rurais, expulsando essa população em direção a cidades que não tinham a menor condição de abrigar esta população. Essas populações foram morar em lugares de risco, próximo às margens dos rios. E isso resultou, então, uma intensa exposição dos novos lares, das novas habitações, aos perigos naturais, né, como o crescimento das áreas, como a ocupação de áreas inundáveis nos rios que passam por várias cidades. Então, esse processo, esse papel da globalização, nós temos visto que tem como, nos nossos países, especialmente em Brasil e Argentina, garantir a provisão de commodities e energia aos países centrais, e, na atualidade, aos emergentes como a China. E isso tem provocado muitas mudanças no uso do solo rural, tanto na América Latina como no Caribe. Ana Murgida, ela, na sua tese defendida em 2002, no PIRNA, na UBA, ela estudou o Chaco salteño, noroeste da Argentina, nos últimos 30 anos, e observou um novo espaço de oportunidades para a introdução de atividades não tradicionais, como a agricultura de grande escala. Mas, além das perdas da biodiversidade e do desmatamento generalizado, essas mudanças têm gerado muitos lucros às grandes empresas multinacionais do agronegócio. Mas essa riqueza generalizada em todo esse processo continua concentrada nas mãos das elites sociais.
né? Porque elas vivem longe da incerteza e do perigo natural, né? Graças aos seus baixos padrões de vulnerabilidade. Então, o risco ele está associado com a produção do espaço geográfico em suas múltiplas dimensões em escala. Está, portanto, sobre os determinismos políticos, econômicos, culturais e institucionais. É produto, na verdade, de uma determinada sociedade em seu tempo e espaço. Portanto, existem particularidades não só entre os países, mas entre regiões e entre cidades, cada uma com sua carga histórica, sua carga social. Então, são essas relações sociais de produção e não o fenômeno técnico-industrial que produzem uma situação de desastre. O fenômeno apenas expõe a vulnerabilidade que tem um determinado extrato da população e cujas origens a cotidianeidade oculta, imposto por estas relações sociais. Esse foi um estudo recente publicado pelo Governo Federal do Brasil, em maio de 2014, mostra 3 mapas, né, os deslizamentos, os alagamentos e erosão e as inundações graduais e bruscas. Vemos que no Brasil se distribui em quase todas as províncias, em quase todas as regiões. Mas o Brasil, nós temos aí que entre 2008 e 2012, 1 em cada 3 cidades tiveram desastres naturais. Considerando que isso no Brasil significa que 2.276 municípios foram afetados por inundação, ou seja, 40% de todo o país. Que metade dos 5.570 municípios brasileiros não tem nenhum plano de gestão a catástrofes naturais. E aí nós temos, esse foi o meu estudo de caso no pós-doutorado, que eu fiz aqui, sob a orientação da professora Cláudia Nathanson, na UBA. Essa é a cidade de União dos Palmares, em Alagoas, e as inundações em regiões tropicais, elas ocorrem não como numa planície, onde a inundação se instala mansa e tranquila. Ela vem com muita força, com muita energia cinética, destrói como se fosse uma guerra. Então, as cidades não têm uma reconstrução, a não ser uma nova construção. E vão reconstruí-las nos mesmos lugares de risco, porque os melhores lugares estão ocupados, né, pela cultura tradicional da cana-de-açúcar. E isso tem mais de 400 anos no Nordeste. Bem, e eu vou passar um pouco mais rápido. Foram muitas as causas dos desastres e é necessário investigar quais são elas, né? Precárias condições de manter os diques, corte de vegetação, perda da capacidade de reter a água, falta de um planejamento, mudanças no sistema climático, mas existem realidades diferentes no Brasil. Aqui nós temos a província de Alagoas, que é um estado muito pobre, e ao lado há o Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Então, um está ao inverso do outro. Por quê? Porque foram feitas mudanças na resiliência da cidade em Itajaí, onde, apesar da população aumentar, o número de desabrigados e de óbitos diminui. Por quê? Porque houve toda uma mudança institucional, né, com aumento de funcionários, aumento da estrutura física, tecnologia de telemetria, informações atualizadas. E, ao passo que em Alagoas estamos trabalhando com essa realidade que estamos chamando de transmissibilidade intergeracional do risco, não é? Onde de 3 gerações sucessivas de inundados vivem numa colônia prisional. A avó, a mãe e a filha, cada uma é depositada aí pela sociedade, né, em cada inundação. São os esquecidos pela sociedade. E justo este é o município do presidente do Senado Federal do Brasil. Então, quer dizer, é todo um contexto político e social do Brasil. Então, como conclusão, o risco está no nosso cotidiano. A nossa vida pós-moderna nos leva a situações de exposição a distintos perigos. O desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade moderna mudou a forma de como trabalhamos nossas atividades, desenvolvendo uma grande confiança no saber especializado.
Entretanto, embora o risco esteja presente para todos, na verdade são as relações sociais de produção as que condicionam de maneiras diferentes cada grupo social a um perigo. E, por fim, a equação social das perdas ocasionadas por desastre natural é inversamente proporcional à recuperação e adaptação. Quer dizer, quanto menos riqueza e menos renda, mais grandes serão os danos produzidos e uma dificuldade de voltar ao que chamamos de normalidade, ou seja, a situação anterior ao desastre. E, embora agora exista muito mais riqueza do que antes, continuam as desigualdades sociais, a pobreza e o consumo dos ativos ambientais, especialmente nas regiões menos desenvolvidas do planeta, como a América Latina e o Caribe. Muito obrigado. Este cá. También agradecer a la invitación para participar en el evento, a Claudia y a los organizadores. Yo voy a presentar algunas reflexiones que surgen del trabajo desde la Facultad de Arquitectura en un grupo de investigación que en particular desarrollamos una reflexión sobre el tema de las inundaciones urbanas. Antes que nada, ¿por qué lo urbano, no? O sea, reafirmar cosas que se han dicho en la mañana de la ciudad como, por un lado, materialidad física, ámbito de relaciones sociales y, como quedó evidenciado hoy, ámbito del debate político, ¿no? O sea, es como un producto civilizatorio que está para quedarse y que materializa todo un proceso de discusión política y que tiene mucho que ver con el tema del poder. En ese sentido, un poco en el tema esto de la construcción de los riesgos en la ciudad, hay algunas cosas que vienen de la herencia de la ciudad, digo, o sea, lo que parece a la derecha son las leyes de Indias que propiciaban la fundación sobre los márgenes de los cursos de agua, justamente para usarlos como recurso y como sumidero de las ciudades. Lo de la izquierda es un amanzanamiento en la década, fines del siglo XIX, donde ya se nota una forma de relacionamiento de la antropización con la naturaleza que ignora, por ejemplo, cursos de agua, ¿no? Es la génesis de los problemas del riesgo existente que tenemos hoy. Ahí estaban construyendo un riesgo futuro, sin saberlo, y es el riesgo existente en el cual manejamos actualmente, que fue acrecentándose, digamos, en los procesos expansivos de las ciudades, sobre todo de Uruguay, Argentina, el Cono Sur, donde la transposición de los modelos asociados que planteaba Luis hoy, de la fuerte urbanización europea, del modelo de la ciudad burguesa, que funcional a una lógica de acumulación del capital, construye, ¿no?, posteriormente a los riesgos asociados a la higiene urbana producido por la revolución industrial. Bueno, esa reconstrucción urbana, que Harvey caracteriza también claramente diferenciado, cómo esas clases dominantes reconstruyen una ciudad a su imagen y semejanza, contrariamente a quizás a respuestas que se dan sobre fines del siglo XIX de abandono de la ciudad ante crisis similares o crisis que tienen que ver con esto del modelo sustentable. Entonces, bueno, ahí esos procesos de expansión, primero con cierta formalidad, con ese modelo en la cabeza, y, bueno, la continuación con que también en la cabeza, en las pautas culturales de apropiación está el modelo, pero en ciudades sin infraestructuras, sin servicios urbanos y ocupando, en el caso de las inundaciones, claramente en la foto de la izquierda, las planicies de inundación de los cursos. En la actualidad, un poco retomando algunas cosas que se han dicho hoy, ¿no? Digo, o sea, claramente el proceso de urbanización es acelerado, cambian los patrones, ahí son datos de Naciones Unidas, o sea, prospectivamente al 2030, ¿cómo cambia cualitativamente dónde crece lo urbano realmente en forma
exponencial, ¿no? Digo, las 5 ciudades principales al 2030 están en Oriente. En cierta medida hay todo este proceso que genera un cambio cualitativo en la ciudad, o sea, no es un tema de tamaño, sino que es un tema de nuevos procesos de cambio cualitativo, no sé si en cuestión, pero por lo menos problematizan o ponen arriba de la mesa nuevamente, esto es la cátedra de Aalborg, asociado a lo que fue la lógica de la Agenda 21, de las ciudades del desarrollo sustentable a partir del Río 92, que planteaban las ciudades europeas, ¿no? Un tipo de ciudad que mostraba recién Nason, digamos, planteaban un modelo, digo, o se planteaban como el ámbito de donde esos desequilibrios urbanos que Río había evidenciado podían ser asumibles, como el menor ámbito donde esos desequilibrios podían ser asumibles. Bueno, repensar desde las particularidades de cada realidad. No hay, o sea, creo que lo importante es dejar claro que no hay recetas y no hay modelos trasladables. O sea, cuando hablamos de pensar las problemáticas de la ciudad a la luz de esta dimensión del riesgo, ¿no? Todas estas cosas que ya se han mencionado, que cambian cualitativamente la ciudad. El aparato ciudad hay que comprenderlo de manera diferente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con que ya se mencionó, o sea que es muy rápido, ¿no? El tema de las velocidades, de lo virtual, de lo material, los nodos y partios, o sea, la existencia de ganadores y perdedores en estos territorios, y no territorios ganadores y territorios perdedores, sino que incluso en los territorios ganadores, perdedores y ganadores adentro de esos mismos territorios. O sea, esas complejidades aterrizan y complejizan desde lo disciplinar lo que es el ordenamiento territorial. Ya hacia principios del siglo ya esto se viene cuestionando, ¿no? Esta doble crisis, por un lado, la crisis de la ciudad como aparato, ¿no? O sea, donde la emergencia de eventos extremos y los impactos de esos eventos extremos es un indicador de esa crisis, pero también la crisis del instrumental disciplinar, ¿no? O sea, ¿cuál es, con un quiebre, plantea Schiaga, ¿no? Los fundamentos epistemológicos de abordaje. O sea, cuando veíamos hoy los primeros procesos expansivos de las ciudades, había como una fe ciega en el positivismo, en que si surgían problemas, el avance científico desarrollista lo iba a poder solucionar, ¿no? La lógica en relación a las aguas, bueno, del encauzamiento, del entubamiento, del represamiento, entra epistemológicamente en crisis, ¿no? O sea, y con ello los planes que habían sido construidos a imagen y semejanza de esa cabeza disciplinar. Entonces, el desafío contemporáneo es cómo integrar en los instrumentos del ordenamiento estas problemáticas o estas nuevas problemáticas. Y entonces, pensándolo desde el riesgo, lo que planteaba Nason recién, o sea, en realidad, cuando uno ve la ocupación de una planicie de inundación, ¿no? Estaríamos supongo que esto debe ser, en el ámbito aquí de las condiciones inseguras. O sea, claramente una población ocupando una planicie de inundación ocupa un área de riesgo, está en condiciones inseguras. Ahora, esas condiciones inseguras responden a ciertas presiones dinámicas que tienen que ver en algunos lados con el crecimiento demográfico, en el caso uruguayo, por ejemplo, con los costos, más con costos de vivir en la ciudad urbana, porque no hay casi crecimiento demográfico, pero sí expansión de las ciudades. Bueno, son esas presiones dinámicas que en última instancia responden a causas estructurales, a causas de fondo que construyen esa vulnerabilidad. Y al reconocer al riesgo como la relación entre una amenaza y la vulnerabilidad que recibe ese impacto, ¿no? O sea, no es lo mismo, el mismo evento extremo en condiciones de vulnerabilidad diferentes, el resultado es claramente diferente. Entonces, desde lo espacial, desde lo territorial, espacializar esas vulnerabilidades, el analizar
la territorialización de esa vulnerabilidad empieza a ser elemento fundamental. Entendida no solo en sus aspectos físicos y materiales o sociales o organizativos, sino que, conversando ahora, hay aspectos que tienen que ver con lo motivacional o con lo actitudinal en cuanto a la construcción de redes. O sea, no es lo mismo comunidades sin proyectos común, sin lazos entre ellos, o sea, sin capacidades de construir resiliencia urbana, ¿no? O sea, un concepto de resiliencia que va por el lado de construir ciudades adaptables, con capacidad adaptativa a transformaciones que no son, entre comillas, previsibles, o sea, con un nivel de incertidumbre muy alto. Entonces, ¿cómo construir capacidades para fortalecer la resiliencia de las sociedades y de las ciudades? Bueno, estas son situaciones de vulnerabilidad. Y en ese sentido, en estas dos, simplemente para reafirmar estos dos conceptos de riesgo futuro y riesgo existente. Digo, o sea, en una serie de trabajos de campo acá vivía una vecina que se quejaba, le achacaba al cambio climático, que vivía hace 50 años y se estaba inundando cada vez más. Sin entrar a discutir la variación del régimen de precipitación o la concentración de las lluvias, en la cuenca de Aporte, que pasa por la cañada, donde vivía ella, en la década del 60 era todo campo, estaba todo suelo natural, o sea, con un nivel de infiltración muy diferente al que presentaba en el momento del trabajo de campo. Entonces, claramente no era un tema no solo era un tema de variabilidad del régimen de precipitación, sino también de una antropización, de la construcción de un riesgo sin preverlo, que genera mayores caudales y mayores velocidades en las cañadas. O las políticas públicas actuando de manera masiva en suelo barato, alejado de la ciudad, en áreas de riesgo de inundación, que no solo es un riesgo asociado a la inundación, es un riesgo urbano en general, ¿no? Digo, o sea, son áreas homogéneas donde la diversidad no existe, y eso es uno de los primeros elementos que genera inseguridad, ¿no? Cuando todos somos iguales, el ajeno, el diferente, genera esa situación de inseguridad. Entonces, reafirmar algunos elementos que siempre se manejaron, pero que cada vez se hace más necesario considerar. El trabajo en las diversas escalas espaciales, ¿no? Propio del ordenamiento territorial, pero que hay que reafirmar. El tema de la multitemporalidad, o sea, el riesgo se materializa en espacios y tiempos diferentes, y ser conscientes de que el momento de la respuesta también es un escenario de riesgo. O sea, las respuestas que yo doy desde las políticas públicas en el momento del evento son claves en si contribuyo a revertir situaciones existentes o si simplemente entro en una espiral de un riesgo continuo y acreciento situaciones. Por ejemplo, con el tema de relocalizaciones en el momento de la inundación. El trabajo interinstitucional, el tema de la gobernanza y el tema de lo interdisciplinar. Simplemente en esto de la interdisciplina, como muchos saberes empiezan a confluir en algunos ámbitos. Arriba es un esquema de ciudades sensibles al agua, ¿no? Digo, donde lo ecosistémico, lo hidráulico, lo urbano empiezan a articularse en una mirada integradora. Y abajo son algunas de las propuestas ganadoras del concurso que se hizo en Nueva York a posteriori del huracán Sandy, donde muchas de estas cosas empiezan a aparecer, y empiezan a aparecer también a nivel internacional, o sea, a nivel de los grandes concursos y equipos, con lo bueno y lo malo que eso tiene, ¿no? Porque muchos de estos conceptos después empiezan a transformarse en ciudades inteligentes o sea, la replicación de modelos, ¿no? Pero bueno, siempre que
la discusión esté arriba de la mesa es necesario. Bueno, el tema de las escalas, y simplemente, bueno, acá el tema de las escalas, desde el plan, la integración del riesgo a través de los mapas de riesgo a los instrumentos de ordenación. Es muy fácil hacer, muy fácil no, pero se ha avanzado mucho en la construcción de mapas de amenaza, que es este de acá. O sea, bueno, sabemos hasta dónde llega el agua, modelamos hidráulicamente los ríos. Bueno, ¿cómo caracterizamos la vulnerabilidad de la sociedad que lo recibe y cómo a partir de eso definimos áreas de relocalización, áreas de proyecto urbano? ¿Cómo integramos en estos elementos los diferentes instrumentos que tiene la disciplina de una manera flexible, ¿no? Digo, o sea, y con el riesgo de que estamos en un marco global, como se caracterizaba hoy en la mañana, de descentralización, o sea, de darle valor a lo local, pero muchas veces lo local no tiene las capacidades de absorber sobre sus espaldas estos elementos y queda, en muchos casos, a merced de, por ejemplo, la especulación o procesos de especulación sobre el suelo. Bueno, y esto es lo otro, siguiendo bajando escala, la integración de los proyectos de soluciones hidráulicas, por ejemplo, estructurales, que son necesarias también, a el tema del espacio público como constructor de ciudadanía o al tema de las soluciones edilicias. Y por último, otro de los temas que estaba planteado como ámbito disparador de la discusión, el tema de la gobernanza. O sea, cómo articular los actores desde la academia con los tomadores de decisión, con los generadores de innovaciones tecnológicas, con la propia práctica y con la propia gente y los saberes locales. Bueno, esos eran un poco algunos elementos como para disparar la discusión. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Pablo y también a Neison haber cumplido con los tiempos. Y entonces doy ahora paso a la exposición de Pablo Suárez, que creo que va a tener alguna sorpresa, ¿no? Gracias, Claudia. Hola a todos. Cuando Claudia dijo de dónde soy, la historia es un poco complicada. Soy de La Plata, transité estas aulas como alumno, ahora vivo en Boston, donde una fracción de mi tiempo soy investigador en la universidad, pero la mayor parte de mi tiempo trabajo con la Cruz Roja a nivel internacional, con un equipo que se llama el Centro del Clima de la Cruz Roja y Medialuna Roja, Climate Center. El equipo está basado en Holanda, pero yo estoy a cargo de África, además de a cargo de innovación y desarrollo. Hace poco estuve en la capital de Burkina Faso, que se llama Ouagadougou, y que tiene unos revoleos de riesgo urbano fenomenal, no solo porque, como ha pasado en América Latina, está viniendo gente, sino porque la naturaleza de las instituciones, todos desde los organismos de gobierno hasta la Cruz Roja, piensan la problemática de la pobreza, la problemática humanitaria, como una problemática que no es urbana, pero cada vez lo es más. Entonces, quiero empezar con esto, porque lo que estoy viendo que nos está pasando a todos en este evento, que es formidable, 1.000.000 de gracias por hacer que esto suceda, es que nos queremos quedar en nuestra zona de confort. Cada uno de nosotros como individuos y como miembros de comunidades académicas, de saberes, tenemos una zona de confort donde operamos bien, donde operamos cómodos. Investigamos, escribimos, publicamos, presentamos. Pero si lo que queremos es lo que esto dice, conducir las transformaciones urbanas, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que probar qué más hay ahí afuera, interactuando con otros, hasta encontrar algún lugar donde cierta cosa mágica suceda. Porque si nos seguimos quedando donde estamos, la conducción de las transformaciones va a ser en manos de los mercados, va a ser en manos de las autoridades que no saben del todo lo que quieren o que lo que quieren no coincide con lo que la mayoría quiere. Esto es una invitación a salirnos de nuestra zona de confort y explorar qué otras cosas podemos hacer para que más cosas sucedan. Los ríos están cambiando, no hace falta que lo diga, tenemos muchos saberes. La urbanización, el perfil de la pobreza, la deforestación y otras formas de degradación ambiental, las precipitaciones. Yo me convertí en investigador en temas de clima y desastres. Entiendo de ciencias atmosféricas. Cuando alguien me muestra algo de esto, yo puedo interpretar y puedo interpelar esa información. Pero cuando vamos a una comunidad
en Montevideo, en San Pablo, en Zúrich, no podemos ir con esto y esperar que la gente tome mejores decisiones. Tenemos que generar modos de participar del saber y de articular el saber con la acción, en los cuales yo postulo que en la academia estamos fracasando y tenemos que repensar cómo lo hacemos. El modelo convencional de la experiencia de comunicación de saberes para conducir las transformaciones urbanas es que, empezamos con información que supuestamente sirve, ponemos a la audiencia en un rol pasivo y después ojalá algo suceda que no sabemos qué es. En general, no somos buenos en medir las consecuencias de nuestro compartir de saberes. Y los saberes son complicados de compartir. Cuando yo, como académico, le explicaba a mis colegas de la Cruz Roja las cosas que yo sabía, yo sentía como mis palabras les empequeñecía el cerebro. Mi saber científico, académico, etc., al ser comunicado, lograba exitosamente que la gente se pusiera a roncar. Yo escuché ronquidos, porque la gente está ocupada haciendo otras cosas. Y nosotros venimos a hablar de transformaciones, del cambio climático, de la urbanización, de la necesidad de gestionar desde la complejidad. ¿Y eso con qué se come? Como dice Ali. ¿Sí? Esto está avanzando a velocidades que trascienden mis deseos. Esto de poner a la gente en lugares pasivos es complicado. Ahí dice let's play. Lo que vamos a hacer ahora es modificar esa relación donde uno se supone que sabe y los demás se supone que están en rol pasivo y vamos a jugar. Cada uno de ustedes se va a convertir en un voluntario de la Cruz Roja en una comunidad urbana muy vulnerable a elección. Pero la fila va a ser una misma ciudad. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Puedes apretar Escape? Así esto no avanza más rápido que yo. Ahí está, gracias. Entonces, vos sos de la Cruz Roja de un municipio de San Pablo, vos también sos de la Cruz Roja de un municipio de al lado de San Pablo, todos ustedes son San Pablo, todos ustedes son Ouagadougou, todos ustedes son Dhaka en Bangladesh, etc. En este juego, cada uno de ustedes va a tener que tomar decisiones y esas decisiones van a tener consecuencias. Les muestro mi alta tecnología. Esto no es un dado, es la curva de distribución de probabilidad de precipitaciones extremas en base al pasado. Si sale un 6, es una inundación. Todos los demás es que no hay inundación. ¿Está claro? Bien. Cada uno de ustedes, cuando yo les indique, se van a parar y en la fila cada uno de ustedes va a tener que tomar una decisión. Si hacen así, si yo hago así, significa que estoy invirtiendo en preparación contra demasiada lluvia. O sea que como Cruz Roja estoy invitando a la comunidad a tomar decisiones, que puede ser evacuar si es en el corto plazo, puede ser mejorar el zanjeo o limpiar los desagües si es mediano plazo, puede ser construir un refugio o cambiar el planeamiento urbano de mi villa miseria o de mi favela si es largo plazo. Pero si hago así es que estoy invirtiendo en prevenir contra inundaciones. Si hago así es que espero que la lluvia sea buena y hago todo lo otro que hay que hacer. Violencia doméstica, problemas de salud, prevención del dengue, mencionen lo que quieren. Hay mucho trabajo de riesgo urbano, climático y del otro. Desde luego, las probabilidades ustedes la entienden. Ahora, ¿qué pasa? En cada fila va a haber mucha gente, o todos hacen así, que significa la lluvia no va a ser mala, hago todo el otro, o se mezclan, lo pueden conversar con la fila, pero he aquí el truco. Si la decisión que toman es la decisión equivocada, si vos haces así y la lluvia es buena, te tenés que sentar. Es lo mismo que haber fracasado. Sería como que te echamos, porque no hiciste lo que había que hacer. No funciona así el mundo real. Perdonen que el juego va a ser una versión muy simplificada del mundo real. ¿Sí? Tomás una decisión equivocada, te sentás. Podés darle consejo a los que siguen parados en tu fila. Jugamos un par de rondas, 3 como mucho. La fila que termina con más gente parada es la fila que gana. ¿Está bien? Todo el mundo de pie. Se viene la lluvia. Cada uno de ustedes decide. O hago así, con lo cual si hay un 6 me quedo en pie. O hago así, si sale de 1 al 5 me quedo en pie. ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes? Lo pueden conversar con los compañeros de fila, tienen 30 segundos. Avísame cuando queden 3 minutos más o menos. ¿Cuánto vamos a ver?
Se viene la temporada de lluvia. Cada uno de ustedes debe tomar esa decisión. ¿Qué van a hacer? 5, 4, 3, 2, 1 y ¡basta! Bueno, fíjense qué interesante. ¿Les puedo pedir su silencio? Gracias. Una cosa muy interesante que pasó es que yo dije, tienen que tomar la decisión, 5, 4, 3, 2, 1 y basta. Y cuando dije basta había más o menos 10 personas con el paraguas. Pero 3 segundos después un montón de manos hicieron esto. Que significa que me di cuenta tarde que hubiese querido hacer esto. Esta es la historia de la humanidad urbana. Todos invertimos un poquito tarde. Sean honestos, los que hicieron así después que yo dije basta, bajen los brazos. ¿Sí? Viene la primera temporada y el que la hace mal le pifia. Las reglas a veces no las conocemos del todo bien y el mundo nos sorprende con sorpresas. Ahí va. Y lo que sale es un... Uy, lo que lo vieron. Salió un 2, así que todos los que están así se tienen que sentar. ¿Por qué? Porque ustedes invirtieron en riesgo de inundación y hay que prevenir el SIDA, hay problemas con las ratas y la basura, etc. Segunda ronda. Los que quedan en pie, ¿qué van a hacer? Pero antes de tomar la decisión les cuento una cosa. ¿Oyeron hablar de los cambios de urbanización, degradación ambiental? Ahora, si sale un 6 de lluvia, se inundan. Pero si sale un 5 de lluvia, que antes no se inundaba, ahora también se inundan. Porque deforestaron río arriba y la comunidad construyó en la planicie inundación, etc. Así que como Cruz Roja tenemos más riesgo de inundación. Adelante, tienen 30 segundos o menos. Y cuando digo basta, ya tienen que estar en la posición. Se viene, se viene. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 y basta. Veo más proporción de gente con paragüitas, pero en esta hilera, por ejemplo, hay 6 personas, de las cuales una sola eligió invertir en la protección, si bien hay 2 sobre 6. Allá hay una hilera que tiene casi la mayoría en protección. Ahí viene, a ver qué pasa. Vale, aunque caiga, ¿eh? Vale, salió un 5, que significa que solo los que están así siguen en pie. Es muy interesante destacar, debo agradecerle al dado, que justo salió la lluvia, que el año pasado no habría causado inundación, pero este año sí. También quiero destacar otra cosa, muy interesante. Como ven en la sala hay una minoría que sigue en pie. Una de ellas, no la voy a mencionar explícitamente, hizo así, dije que salió un 5 y empezó... ¿Sí? Sabiendo que la mayoría de la población le fue mal. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando tenemos que tomar decisiones individuales con consecuencias colectivas. Casi todo lo que hacemos que nos beneficia a nosotros individualmente como persona, como departamento académico, como municipio, si me beneficia a mí, es probable que esté fregando a algún otro. Tercera ronda, vamos a seguir aumentando los cambios porque esto representa el clima del pasado, pero ahora se viene el clima del presente, cambio climático. Voy a tirar esto, si cae así es porque la lluvia es buena, conviene esto. Si cae así es porque hay demasiada lluvia. ¿Sí? Siguen aumentando los riesgos. Hay poca gente en pie, tienen 10 segundos para tomar decisiones. ¿Qué van a hacer? Los que están sentados pueden consultar. Bien. 5, 4, 3, 2, 1 y basta. Bien, fíjese qué interesante. En esa hilera, que es la que viene ganando, todos hicieron esto. ¿Qué significa? Que decidieron protegerse contra la inundación sacrificando todo esfuerzo en prevención del SIDA, reducción de todo lo otro. Eso es lo que nos está pasando como Cruz Roja. Para hacer una cosa bien hay que sacrificar todo lo otro. Voy a avanzar un poquito más. ¿Querés ponerlo en...? Los voy a dejar con las ganas, así puedo mostrar un poco más. Pero básicamente ustedes ganan a menos que salga una no inundación, 50%. ¿Sí? Reflexionemos colectivamente acerca de lo que significa que en un ámbito académico
toda una hilera está dispuesta a ir al muere. Bien, esto es lo que más me importa. Para comunicar de una manera participativa, podemos hacer como hizo el juego. Gracias, pueden sentarse. La información informa decisiones que tienen consecuencias que después modifican el valor de la información. Ese es el modelo al que creo debemos aspirar. Este es un ejemplo de un juego en Kasungula, en Zambia, donde era rural, pero están construyendo un puente que cruza el río Zambezi. Se está urbanizando a pasos feroces. El juego consiste en llevar a la gente a pensar ideas de cómo reducir el riesgo de inundación y si se viene el agua en la simulación, salir corriendo. Este es un juego, estoy facilitándolo en la Universidad de Ciencia y Técnica en Hanoi, es un juego sobre el riesgo del dengue, donde hay mosquitos que pueden picar o con la sangre poner huevos, hay humanos que pueden protegerse o atacar los lugares donde los mosquitos ponen huevos. 300 alumnos, se entendió y eso aceleró el reclutamiento de voluntarios para la Cruz Roja. No sé si reconocen a ese señor, la última vez que usé corbata, en la Casa Blanca, donde dije, hola, mi nombre es Pablo y esto no es un frisbee, es un huracán. Lo voy a tirar, si te pega en el pecho, estás fregado. Pero si te sentás, lo esquivás. Pero si te sentás y no viene el huracán, alguien te afana la heladera porque evacuaste en vano. Y la gente se acordó. En 7 minutos explicamos, y esto fue unos años después de Katrina, se imaginan el país más rico del mundo con gente que se muere. Estos procesos participativos ayudan a entender no solo las consecuencias de cuando la amenaza se materializa, sino la necesidad de abordar el riesgo de una manera integradora, de no construir socialmente el riesgo. Vamos a saltear esto. Estas son las organizaciones con las que hemos trabajado, academia, etc. Somos Cruz Roja y les ofrecemos a ustedes, en la medida de las limitadas capacidades que tenemos, de usar nuestra capacidad de llegada al territorio, a las comunidades. La gente nos tiene fe. Si ustedes tienen que hacer una encuesta y llegan y dicen, hola, soy de la universidad no sé cuánto, vengo a hacer una encuesta, si caen en un vehículo de la Cruz Roja es más probable que alguien escuche. Deseo fervorosamente mucha suerte en este debate, en que ustedes y nosotros aprendamos a trabajar juntos para trabajar con las comunidades, para que ellos pongan la presión que hace falta, para que los sistemas complejos reduzcan la construcción social del riesgo. Muchísimas gracias y habrá más. Bueno, creo que nos hemos portado muy bien, ¿no es cierto, Jorge? En el tiempo cumplimos todos. Gracias, colegas. Bueno, ahora lo que yo voy a proponer como dinámica es lo siguiente. Si entre mis colegas quisieran hacerse alguna pregunta o algún tipo de aclaración, les daría la palabra primero a ustedes. Y a continuación, esto nos podría llevar unos 10 minutos, y a continuación propongo que abramos el temario al público y que aprovechemos este espacio. Tenemos media hora, si mal no recuerdo, para hacer intercambios de experiencias, comentarios, críticas, aportes a esta cuestión. Entonces, no sé si ustedes quisieran... si quieren pasar, por favor. Una pregunta que yo tengo para mis colegas de Uruguay y Brasil es, ¿hasta qué punto podemos pensar al saber latinoamericano, donde la urbanización ya pasó como aplanadora y sigue sucediendo de una manera cualitativamente distinta, para ayudar a los otros países del mundo que están por reproducir nuestros errores, principalmente África y partes de Asia? ¿Qué mecanismos, incluyendo desde la academia, desde las publicaciones, pero también desde la interacción con los que han invitado a este evento, etcétera? ¿Qué podemos hacer para que Latinoamérica sea la que ayuda al mundo a pensar lo que se viene y a tomar mejores decisiones? Está difícil. No, yo creo que las tasas de crecimiento, vos las debes conocer más, digo, o sea, de africanas y asiáticas, son de una exponencial. Creo que también cualitativamente es diferente. Yo difícilmente encontraría recetas. Creo que no hay recetas. O sea, me parece que hay que, por lo pronto, aterrizar en cada realidad algunas cosas que sí son importantes. Ahí lo que vos planteabas recién de cómo integrar, o sea, cómo transmitir el conocimiento es fundamental. Eso cómo
cómo funciona un río, cómo es, por qué se produce un deslave. Digo, y lo que comentábamos también ahora hoy en el intervalo, también eso no es solo un problema de la urbanización, también está el concepto del riesgo aceptable. Cuando hay sociedades que están que en su percepción hay un riesgo cotidiano muy alto que tiene que ver con otras situaciones que hacen que en realidad lo que uno visualiza como un riesgo gravísimo en realidad queda minimizado. Entonces ahí las dificultades son muy fuertes, son muy fuertes. Yo no me animo a decir si hay experiencias, obviamente. Transmitir experiencias siempre es bueno. Digo, aprender de los errores de uno siempre es bueno. Sim, bueno. Eu penso que as respostas, né, são particulares a cada local, a cada país. E não existe uma receita comum de como resolver os problemas, porque os problemas têm raízes distintas, diferentes. Então, eu acho que, na verdade, é uma mescla de várias áreas do conhecimento. E, normalmente, assim, pela minha experiência em planejamento participativo para a gestão de risco, nessas cidades mais pobres do litoral do Nordeste do Brasil, os acadêmicos têm muita dificuldade em comunicar-se com essas pessoas que vivem em áreas de risco. Eu me lembro muito bem de uma última campanha do governo federal, onde a convocação para que as pessoas participem das oficinas de gestão participativa eram folhetos distribuídos nas casas. Mas 70% da população é analfabeta. As pessoas não conseguiam entender. Então, temos que nos aproximar da realidade social, econômica, né, dessas populações para poder... Elas serão as afetadas. Mas vejo experiências exitosas em outras cidades, que, como você, trabalha também com o lúdico. Né? Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, trabalha com palhaços que fazem apresentações mostrando que as pessoas vivem em áreas de risco. E eu me lembro muito bem de uma apresentação conduzida pelo Banco Mundial, onde eles têm um líder comunitário, que as pessoas confiam nesse líder comunitário e não no governo, e é esse líder comunitário que avisa, que recebe um aviso aí das condições meteorológicas, que há uma probabilidade de uma chuva forte, e avisa aos vizinhos que precisam ir para um abrigo, não é? E a vizinha disse para essa líder comunitária, da outra vez você me disse que ia chover e não choveu. Ele disse, bem, a chuva vem de Deus, a previsão é que é dos homens. Então, temos que entender a comunicação com essas populações, porque, no nosso ponto de vista, elas estão vinculadas a uma vulnerabilidade social muito grande. Uma coisa é eu, que tenho condições, querer morar no rio, porque eu quero desfrutar da vista que o rio me oferece, e sei que, quando houver inundação, eu posso ir para um hotel esperando que o seguro me cubra a casa. Para essas pessoas não existe essa possibilidade. Então, é uma situação complexa, claro, e acho que temos que intercambiar as diferentes soluções para que a gente aprenda. Mas elas estão certamente ligadas a uma particularidade geográfica. Existe, para cada situação, respostas que precisam ser desenvolvidas, estão latentes, podem ser construídas, e precisa da ajuda tanto das instituições públicas como, em especial, das universidades, da academia. Eu acho que esse é um papel nosso na sociedade. No, simplemente una reflexión sobre este aspecto que vos planteabas en la dinámica del juego, de, bueno, si pongo el techito y no llueve, quedé por fuera, y ¿cómo fortalecer? Es una pregunta, ¿no? En general, ¿cómo fortalecer los sistemas de gobernanza o la integración de las instituciones? Porque, en última instancia, hay múltiples instituciones con competencias diversas, pero sobre un mismo territorio, que muchas veces generan contradicciones, ¿no? Yo pienso que esto es lo mejor y lo que tengo capacidad de hacerlo lo hago, y yo pienso que voy por el otro lado.
las dificultades que hay de construir un proyecto, digamos, ¿no? Un proyecto de desarrollo, un proyecto territorial, una imagen de transformación hacia esto que todos deseamos, donde de alguna manera, no todo, porque el win-win yo no me lo creo, pero digo, sí que haya ciertos consensos mayoritarios de que por ahí está el camino. O sea, en realidad, o sea, entender las lógicas de los tomadores de decisión políticos desde la academia, para que, está bien, o sea, en cierta medida sus reglas de juego exigen validación cada 4 o 5 años, y está bueno que sea así. Otras experiencias son más jodidas. Entonces, ¿cómo articular tiempos, cómo articular estrategias? Así como hay que comunicar a la población local, también hay que saber comunicarse con los tomadores de decisión y ser capaz de transmitir y de brindar elementos. Bueno, está bien, tu periodo, esto estamos pensando en un horizonte de 25 años, pero en este periodo hay cosas que las vas a poder mostrar, porque son sus lógicas. Eso me parece que es también parte de una construcción de un proyecto de transformación. En ese sentido, una de las cosas que, por supuesto, se imaginan que cuando hacemos este tipo de actividades con comunidades marginales, con autoridades, con interacción entre el científico del servicio meteorológico y el donante de la Cruz Roja, etcétera, las sesiones duran entre media hora y un día, ¿no? Sí. Lo que a mí me parece particularmente útil de este tipo de enfoque participativo es que permite comprimir el tiempo. Si ustedes imaginan que jugamos 10 rondas, y la primera ronda hace así y no llueve, la segunda ronda alguien hace así y no llueve, pero uno puede ver que tarde o temprano va a pasar. Y si jugás 10 rondas, a alguno le va a pasar que no hizo así y llovió. Si al juego le agregás un poquito de complejidad, de modo de invertir en algo que es reducción de riesgo de mediano plazo, en la ficción del juego esa inversión del largo plazo sirve, y el que no invierte está fregado. Entonces, las dinámicas lúdicas como modelación de sistemas complejos nos permiten comprimir el tiempo y el espacio y explorar la relación entre información, decisiones y consecuencias. Y la gente puede ver lo que hablabas del win-win que no te la crees. Toda decisión tendrá consecuencias, quizás buena para vos y mala para mí, pero el poder ver los dos, esa consecuencia nos permite como mínimo saber con quién estamos arando y para dónde tratar de arar. Entonces pasamos a la ronda de preguntas. No sé, Jorge, si alguien podrá manejar esto o querés que yo me encargue. Ok, gracias. Aquí había una pregunta desde el principio. Muchísimas gracias. ¿Dónde? ¿Se me pasa? Buen día. Mi nombre es Fedora, de la Universidad de Buenos Aires, pero soy arquitecta de Venezuela. En Latinoamérica, el riesgo está directamente vinculado con la vulnerabilidad social. Que quisiera preguntar si en este supuesto, que entiendo que es extremo, de invertir en evitar el riesgo, en realidad, ¿cómo entra este aspecto de que mientras se reduce la vulnerabilidad social, en realidad estás evitando que personas se localicen en los sitios donde es el suelo más barato, donde nadie quiere vivir, y la gente no vive ahí porque quiere, sino porque es el único suelo al que pueden acceder? Entonces, en este juego de invertir en el riesgo, que me imagino que en los países desarrollados consiste en infraestructura y quién sabe cuánta más tecnología, me parece que en Latinoamérica tiene mucho que ver con invertir en reducir la vulnerabilidad social. Y una de las políticas tendría que ser facilitar el acceso a suelo urbano de calidad. ¿Qué piensan ustedes de este enfoque más latinoamericano? Bueno, es verdad. Hay mucha gente que piensa que las soluciones están en las obras de ingeniería. Quieren parar los ríos, ¿no? Los desmontes, todo. Y otros que dicen que están en la tecnología. Bueno, y otros que hay que cambiar la sociedad porque el tema es la vulnerabilidad social. Y yo pienso que es un poco de cada cosa.
Porque hay gente que muere en este desastre, hay gente que se quedan sin vivienda. Entonces tenemos que buscar soluciones emergenciales, pero también un planeamiento de largo plazo. Y porque si esperamos que se reduzca la vulnerabilidad social, ¿y cómo vamos a manejar con toda la gente que vive en áreas riesgosas? Entonces, es un desafío, es un reto a nuestros países, ¿no? Pero todo pasa por, me parece, con la cuestión de comunicación, ¿no? Con la gente y con los aportes desde la tecnología. Yo no soy contra las obras de ingeniería, pero me parece que no es parte de la solución, no es la única solución para este problema. No sé si le contesté la pregunta. Sí, me parece que es importante cuando se habla, a mí me parece, cuando se habla de riesgo, por lo menos en Latinoamérica, no dejar de mencionar el tema del suelo urbano. Debe ser porque es el tema que me interesa y me parece que es la punta del iceberg es el riesgo, la inundación, pero debajo, entre el millón de cosas que tienen que ver, el suelo es fundamental porque la gente vive en donde vive porque no le dieron otra oportunidad. Sí, es por esto que trabajamos en nuestras investigaciones con el tema de las trampas espaciales. Son justo las áreas del suelo urbano que son inadecuadas a la construcción de la vivienda. Pero es lo que hay para esta gente. Y esto me parece que todo pasa también por cambios en la política, para que tengamos derecho a la ciudad, a mejores condiciones, mejores tierras para las viviendas, que están justo en las clases sociales más altas. Son ellas que tienen acceso a estas tierras. Entonces, hay que haber políticas sociales, políticas públicas, para que esto pueda cambiar. Esto es un tema técnico, pero es fundamentalmente político. Es político. Sí, yo en relación a esto último, digo, de la política del suelo, y que no necesariamente, o sea, hay capacidades instaladas, hay ciudad existente que va también. El acceso al suelo no necesariamente implica expandir ciudad. Y si uno va a expandir ciudad, pensarlo integralmente, o sea, no solo una política de vivienda, o sea, suelo y vivienda. Un poco yo mostraba ahí una imagen que esas soluciones que solucionan el problema de los sin techo, entre comillas, generan en 20 años el problema de los con techo, ¿no? En Montevideo, claramente el barrio que uno puede decir tiene los peores indicadores sociales, de mayor vulnerabilidad, crítico, la zona roja, todos los botes que le quieran poner, es donde debe haber habido desde los 60 a la fecha toda la historia de las políticas públicas de vivienda, desde asentamientos para inundados, núcleos básicos evolutivos, sistemas integrados de acceso a la vivienda, todas están ahí. Digo, y en realidad hay una gran inversión pública, o sea, no es que no haya desinvertido, que el Estado no haya invertido, hay una gran inversión pública, una muy mala inversión pública, ¿no? Una inversión fallida. Entonces, o sea, es simplemente eso, ¿no? Claro, por eso, voy en tu dirección, claro. Sí, voy en tu dirección, sí. Soy Gabriela Benier, soy científico, pero especialmente trabajo en asesoría para gobiernos. En este país estamos en este momento viviendo un año electoral. Me he tomado el trabajo de consultar a los distintos grupos políticos, sobre todo aquellos que tienen acceso a ser presidenciables. Ninguno tiene planificación urbana territorial en sus planes hoy. Probablemente en lo que va del año electoral instalen este tema. Lamentablemente lo urgente está dejando lo importante de lado.
En términos reales, locales, el problema lo veo en las enormes confrontaciones que hay y que el político queda en medio entre digámosle así, el urbanismo de mercado o los poderes económicos, que son los que realmente ordenan, son los que realmente planifican, obviamente a sus intereses, y la realidad social que grita y lo que consigue es casi ¿cómo decirlo? Los últimos recursos que quedan como para parecer que desde las políticas públicas se resuelven las problemáticas. Tuve la oportunidad de hacer talleres con la gente de los sitios de riesgo y la enorme sorpresa fue que sin tener mucha información tenían absolutamente claro lo que había que hacer, absolutamente claro. Y de hecho eran capaces de diseñar la ciudad con criterio, pero las políticas públicas eran incapaces de poder describir ese proceso y además dotarlos de fondos. Esta incongruencia hace que haya que darle, desde mi punto de vista, información a la gente, porque las decisiones finalmente son políticas. ¿Cuándo un político toma decisiones? Una de dos, cuando se ve sometido a la presión del dinero o cuando se ve sometido a la presión del voto. Si la gente logra elevar su voz, las decisiones políticas pueden cambiar de rumbo. Pero hay que dotar a la gente de esa voz. Hay que articular espacios de voz ciudadana. Nada más. Gracias. Yo quería contestarle a la persona que hablaba sobre el tema de suelo, que en realidad estoy con ella, pero me parece que por lo menos en La Plata, y creo que también en la ciudad de Buenos Aires o las ciudades que conozco, es todavía más complejo todo el tema del riesgo de inundación, o por lo menos en la región. Porque La Plata se inundó en partes que en realidad la gente eligió vivir ahí. Como también se inundó gente que excluida vivía en los bordes de los arroyos. Entonces me parece que cuando estamos hablando de desastres, por lo menos en las ciudades pampeanas que yo conozco que se inundan, son temas mucho más complejos porque hay gente que no tiene información. En general los que han elegido dónde vivir y se han inundado por primera, segunda o tercera vez, a raíz de las lluvias que nunca había habido, o lugares que se han ocupado después de años, pero que realmente todo el mundo pensaba que no se inundaban, y otros que necesitan realmente esa información a veces está y no se dice, y otras veces no está, digamos porque en la academia no se ha producido esa información. Entonces, me parece que estamos como en proceso de construcción de todo esto. Lo que me parece que este es un ámbito especial para poder conversarlo. Y con respecto a lo que decía la señora que está atrás mío, coincido totalmente, y yo creo que lo que hay que pedirle es a los futuros intendentes qué es lo que piensan hacer con las ciudades. Lo vengo proclamando hace rato, porque en realidad si no le damos un voto de fe, sin preguntar qué es lo que van a hacer, por lo menos acá en La Plata creo que lo tendríamos que hacer fervientemente. Nada más. Sí, es una pregunta sobre este tema, pero también me quedó picando la conferencia inaugural en relación a la coordinación entre lo que puede ser la política pública de transporte, por ejemplo, otras políticas infraestructurales, o sea, el tema de La Plata, por ejemplo, es un tema que tiene que ver con la evacuación de las aguas, o sea, no, cuando se inundó, según tengo entendido, yo soy de Uruguay, pero estamos siempre conectados televisivamente, o sea, como decía ella, se inundaron barrios
digamos, de gente que no era socialmente vulnerable. Hay un problema de infraestructura no previsto. De la misma manera, si no se coordina la política de transporte, se construye mucha vivienda expandiendo ciudad y después las condiciones de vida desmejoran. O sea que en realidad una gran parte del asunto está en esa coordinación, ¿no? Las políticas infraestructurales con la política de construcción de vivienda social, dejando de lado, no hablemos del mercado, ¿no? O sea, lo que puede ser política estatal. Entonces, le quería preguntar tanto a los panelistas como al conferencista, o sea, ¿qué pasos se pueden dar para coordinar esas políticas? ¿Cómo favorecerlas? ¿Me entendió? Una de las cuestiones que me gustaría resaltar sobre los 3 últimos comentarios en particular, tenemos que reconocer que están pasando y van a pasar cosas para las cuales no podemos estar preparados a menos que elijamos fundirnos. La cantidad de lluvia que cayó del cielo en la ciudad de La Plata, para que nadie se inunde con esa lluvia hay que gastar una cantidad de dinero en cemento que implica que no hay escuelas, no hay maestros, no hay bomberos, no hay nada. Y con los cambios que se vienen de cambio climático, de enfermedades raras como el ébola, de vaya a saber qué cuestiones de inestabilidad política y todo lo demás, en mi opinión, y yo trabajo con 100 millones de personas que se dedican a los desastres, estamos acostumbrados a que la gente a la que vamos a hablar dice, jamás se me habría ocurrido que esto era posible. Esto pasó en 1932 y pasó en cualquier lugar del planeta donde hay desastres. Lo que en mi opinión tenemos que empezar a pensar distinto es cómo circula la información de lo que pensamos que es imposible. Porque las amenazas ya no son manejables. Ya está. Ya los contextos urbanos han creado una vulnerabilidad, han creado un riesgo que torna la solución imposible. Podemos reducir la magnitud del desastre, pero lo que postulo es, a una cuadra de donde yo crecí, el carnicero y su esposa casi se mueren, 78 años de edad, porque subió el agua más de lo de siempre. La gente que murió en La Plata, en su mayoría, murió porque no hizo 1,5 metros para arriba o 150 metros para el costado. Esas muertes no son por falta de inversión en estructura solamente. Si hubiese un caño de 10 metros de diámetro, el agua se iba. Pero la información que dice, cuidado que se viene el agua y hay que subirse acá y si haces esto estás salvado, ¿sí? O 150 metros antes de que te arrastre el agua. Lo que tenemos que pensar es cómo articular mecanismos de comunicación, de generación de información, de procesamiento de la información y de articulación de decisión con acción a niveles varios, que se puede ahora con los telefonitos y diversas cosas antes del shock del desastre. Porque cuando vino el desastre ya no podemos hablar, ya se cortó la luz, ya a algunos se le electrocutó. En ese sentido, esta comunidad tiene una gran responsabilidad de seguir tratando de comunicar con los mecanismos normales y después le echamos la culpa al político que no hizo lo que dijimos. No podemos seguir echándole la culpa a la gente que no nos escucha, tenemos que hablar distinto. No sé cómo, pero hay que probar. Bueno, y a mí me parece que como profesionales, desde la geografía, la arquitectura, urbanismo, tenemos que agregar las cuestiones de gestión de riesgo a la planificación urbana. Esto es una cosa que tenemos que hacer para todos los países, es muy urgente esto. Y también, por ejemplo, si instalamos un sistema de alerta temprano, ¿qué la gente va a hacer con la información? Si suena una campaña, ¿para dónde voy? ¿Voy para una escuela que está cerrada o que va a estar bajo el agua? Entonces, es complejo. La gestión de riesgo involucra cuestiones del antes, del durante y del después, con distintos expertos. Pero lo que pasa es que tenemos que mirar a la gente que van a estar afectada y que están en vulnerabilidad social. Por lo menos lo más urgente. Porque también hay otras cuestiones que, por ejemplo, el Banco Mundial trabaja con el riesgo fiscal.
en la provincia de Alagoas, en las inundaciones, se destruyeron todas las usinas de azúcar. Ya no había como la municipalidad tener renta, ingresos, impuestos, ¿no? Se paró todo y no se podía poner plata desde Brasilia porque no tenían equipos de emergencia instalados en la ciudad. Se ve que es complejo, pero no es imposible de hacer algo, ¿no? Es posible, sí, porque hay ciudades que pueden manejar, están manejando con estas cosas. Y vimos ahí la experiencia de la ciudad de Itajaí, pero es la zona rica de Brasil. Me parece que hay instrumentos como, por ejemplo, los mapas de riesgo, digo, insertos o integrados, no en la política de riesgo, o sea, lo que hay que evitar es que la política de riesgo se transforme en un fragmento más o en una mirada sectorial más en las políticas territoriales, como planteaba Ingrid recién. Bueno, el transporte va por un lado, la planificación reguladora va por el otro y el riesgo va por otro, ¿no? Los sistemas de drenaje van por otro. Entonces, si no, la integración en espacio. Bueno, el mapa de riesgo, digo, ¿no? Definiendo los sectores, digo, en función de los riesgos, pero bueno, sectores prevenir, o sea, evitar riesgos futuros, o sea, donde no es posible urbanización y qué medidas tomar donde ya tengo un riesgo existente, cómo mitigo situaciones como decís, bueno, la inundación acá con un periodo de retorno de 25 años va a suceder, no tengo forma de relocalizar 10.000, 15.000 personas. Entonces, bueno, normativa constructiva, prever infraestructuras, las infraestructuras de saneamiento, prever sistemas de válvulas para evitar que muchas veces la inundación sea por el propio sistema de las redes de saneamiento, normativa de cómo dispongo las eléctricas en determinados barrios que sé que voy a tener altura de agua hasta determinada altura, ¿no? Pensar también hasta con temas de diseño, bueno, qué diseños de mobiliario o qué equipamiento que sea o liviano o desarmable o rápidamente en situaciones que van a ocurrir eventualmente. Y obviamente lo que planteaban del conocimiento de la gente y del involucramiento de la gente es fundamental, o sea, porque hay como imágenes, ¿no? O sea, la vivienda sobre palafitos, o sea, siempre surge en las periferias la vivienda sobre palafito. En Uruguay, que el régimen hídrico, quizás en situaciones donde de régimen hídrico muy, ¿no? Estación seca, estación húmeda, ¿no? Que en la estación húmeda sube el río, pero en estas zonas que el régimen de precipitaciones tiene una altísima variabilidad, periodos de seca con una construcción sobre palafitos implica el crecimiento hacia abajo, o sea, hay como soluciones que son modelos de otras realidades o de otras pautas culturales que no está bueno pensar en replicarlo. Tengo hasta ahora 6 pedidos de intervención o de comentarios. Lo que vamos a hacer es ahora hacer una ronda de 3, luego otros 3, de manera tal de ir cumpliendo con los tiempos. ¿Puede ser? Entonces, acá. Sí, Gustavo. Como quieras. Muy bien. Sí, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo me llamo Mirta Lapsenson. Yo soy arquitecta y planificadora urbana y he trabajado en la cuenca del Riachuelo Matanza y también en la del Reconquista hasta la actualidad. Ahora, yo más que nada lo que quiero es hacer una pregunta. Lo que estoy diciendo que tengo experiencia en el tema, pero a mí me resultó muy divertida la presentación de Pablo Suárez, me movilizó corporalmente y quería saber más sobre algunos aspectos, es decir, porque me parece eficaz todo eso. Entonces, por ejemplo, si todo el mundo se da cuenta de que acá en realidad perdimos todos. O sea, que cuando se toman decisiones, yo te dije, no tengo el pronóstico, cuando uno toma decisiones sin información y que son binarias, o una cosa o la otra, pierden todos. Quería saber si lo que me disparó a mí
se disparan las comunidades también. Y porque entonces se darán cuenta que no pueden elegir entre dar algo en la escuela o hacer una obra, sino que en realidad parte de la escuela sería informar sobre la obra y que la gente tenga apropiación sobre la obra. Es decir, yo he experimentado, por ejemplo, trabajar en un programa y yo estar en la Comisión de Infraestructura y ir a la Comisión de Educación y decir, bueno, pero en las escuelas se debería hablar de los basurales que se van a sacar de las plazas, que se van a sacar de un predio para hacer una plaza, porque la gente se va a apropiar de la plaza y va a cuidar la plaza. Eso también es parte de la educación. Es decir, que cuando se toman las cosas sueltas, las cosas no caminan, se pierde todo. Yo quiero saber si con estos juegos, donde vos marcaste tanto la cosa binaria, después aparecía esa respuesta integradora, o no tanto. Esa es la pregunta. ¿Vos querías preguntar algo? Creo que un muy interesante eje común de las tres presentaciones tiene que ver con la fragmentación. Nelson decía entre las decisiones económicas que van detrás de la globalización, de otros procesos sociales. Una filmina de Pablo Sierra fue muy gráfica, ¿no? Hablaba de interescalaridad, multitemporalidad, interinstitucionalidad, interdisciplinaridad, ¿no? Y de alguna manera la información académica versus la información popular también. Me interesó mucho ese eje común. Porque, diríamos, nos encuentran fragmentados ante unas realidades negativas que son las que ustedes presentaron y las que iremos viendo en estos días. En un simposio que llama Conducir Transformaciones, que me parece también sugerente, que es una oración con predicado que nos invita a ponerle sujeto, ¿no? Es decir, bueno, ¿quiénes van a conducir? Evidentemente, estas transformaciones las hacen sujetos, eso nos lleva a entender el tema del poder. Y me parece que fue interesante también la provocación de Pablo de salirnos del lugar de la comodidad. Lo hablo del ámbito académico, pero también podría ser organismos y otros ámbitos. La pregunta es, ¿en qué medida ven que instituciones como la universidad u otras están dispuestas a construir poder, sabiendo que construir poder es enfrentarse a otros poderes que también aparecieron ahí, ¿no? Porque creo que es un punto importante y que creo que hay mucho de la instalación en el lugar de comodidad. Falta una pregunta. Falta una, bien. ¿Quién había pedido? ¿Vos eras? Hola. No, lo que me parecía interesante también hacer una distinción en la discusión que tiene que ver con una cosa es charlar qué pasa cuando sucede el evento y cómo lo solucionamos, y la otra que tiene que ver con el título del simposio es cómo conducimos la urbanidad, digo, ¿no? El riesgo es una característica emergente del sistema complejo ciudad. En esos términos depende de la relación que existe entre los subsistemas. No todos los ciudadanos tienen acceso a la producción de esas relaciones entre los elementos, ergo no todos los ciudadanos tienen la capacidad de determinar los procesos que producen urbanidad. La idea de mi intervención tenía que ver con entender que me parece que hay una necesidad de que los ciudadanos que viven en situación de riesgo tengan incumbencia en los procesos que producen su propia urbanidad, para poder resolver la vulnerabilidad, porque si no siguen viviendo en una urbanidad que les asignan. Me parece que está bueno diferenciar lo que es cómo se resuelve cuando sucede el desastre y cómo empezamos paralelamente a construir urbanidad desde todos los actores sociales. No, nada más. Entonces puedo... Un minuto. Vamos a hacer perdón. así. Me dicen
contestar brevemente. Bueno, muy bien. Tenemos la oportunidad de seguir esta discusión en una mesa que va a trabajarse después del almuerzo sobre vulnerabilidad social, que está, digamos, en las presentaciones. Así que, así digamos, en caliente, comemos algo y volvemos a ese lugar a seguir discutiendo. Ok, entonces, ¿quiénes faltaban intervenir? Acá una. Hola. Una. Rápidamente me presento, soy Laura Villaseñor, vengo de la Universidad de Colima de México. Yo soy bióloga y estoy trabajando ecología urbana. Y mucho de lo que hemos visto ahora es de que han dejado o han perdido la vista en todos los trabajos del urbanismo a los ecosistemas. El Instituto de Planeación de la ciudad de Colima ha estado apostando nuevamente para trabajar todos los problemas de vulnerabilidad, reconstruyendo todas las riberas del río que tenemos ahí, se llama Río Colima. Nosotros tenemos varios factores de vulnerabilidad. Tenemos un volcán, vivimos frente a la costa, nos llegan huracanes, inundaciones. Entonces están integrando todos los problemas de urbanización, apostando otra vez a los ecosistemas para que estos hagan otra vez su función y entonces empiecen a ayudarnos a combatir todos los problemas de inundaciones. El trabajo o la función de un ecosistema ripario ayuda a absorber toda el agua que llega de más y entonces empieza a mandarlo al subsuelo. El problema que ha pasado con la urbanización es de que ha quitado la cobertura vegetal y por lo tanto pues empiezan todos los problemas de riesgos para la población. Y bueno, es rápido mi intervención. Hola, le quería preguntar por el... somos de la Universidad General Sarmiento, de la carrera de urbanismo. Le quería preguntar que ninguno lo mencionó acerca del concepto de resiliencia y cómo lo relacionan con el riesgo. Yo quería retomar lo que planteó la compañera que hizo la primera pregunta respecto a las condiciones de acceso al suelo, que yo creo que es totalmente importante colocar. Las ciudades latinoamericanas particularmente, y buena parte de las ciudades del tercer mundo, son profundamente injustas, y esa injusticia, que es una injusticia socioespacial, está basada en las condiciones de acceso al suelo. En muchos casos puede haber ciertas políticas mejor o peor, en algunos casos de planificación, pero con instrumentos que redistribuyen el bien suelo, y particularmente una condición de suelo seguro. Nosotros aquí en región metropolitana está clarísimo, tenemos loteo clandestinos en Moreno que ya de movida se lotea bajo cota y con el agua, 10-15 centímetros de agua, se tienden cables, etcétera, por tomas de electricidad, lo que fuera. Es decir, está claro que hay una relación muy directa entre las condiciones de acceso al suelo y el poder tener un suelo seguro y la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, está claro. Bueno, podemos pasar entonces, si pueden ustedes hacer un cierre de estas preguntas en la medida en que ustedes tengan interés de alguna de ellas. Un minuto o menos, fundándome en la tuya, pero tratando de tocar en el resto. Una de las cosas que observamos cuando trabajamos con la gente que sufre cuando algo sale mal, con la gente que todavía no se murió, pero se puede estar por morir si algo pasa, es que ellos están acostumbrados a que lo que les llega son respuestas o quizás órdenes. Evacuar o estás en la planicie de inundación. ¿Sí? Son respuestas y muchas veces son respuestas a una pregunta que se formuló otro, no es una pregunta que se formularon ellos. Lo que nosotros encontramos cuando hacemos este tipo de actividades es que cuando ofrecemos materiales lúdicos, tocables, entendibles, a la gente le empiezan a brotar preguntas. ¿Por qué con un 6 yo me inundo y el otro no? ¿Por qué está cambiando el clima y me lo reemplazaste con esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo que los juegos hacen es permitirle a la gente que participa a articular su propia pregunta
en un ámbito que, porque es lúdico, parece seguro, y la gente cuestiona, interpela al que está de las organizaciones, el electo, etcétera, de una manera mucho más cómoda que lo que sería a través de un debate televisado o no. Hemos hecho juegos sobre el concepto de resiliencia, hemos hecho juegos sobre acceso del suelo, hemos hecho más de 40 juegos sobre género. Lo que encontramos de vuelta es que una vez que se entiende la complejidad desde la academia, hay que generar mecanismos de traducción de esa comprensión a la gente que todavía no sabe qué decisiones tomar y que todavía no sabe cómo articular sus necesidades, sus demandas, sus derechos. El juego como una cosa que requiere un proceso de desglose posterior que permita conducir, que la gente conduzca sus propias voluntades colectivas. Bueno, voy a ser muy rápido. Voy a hablar de dos cosas. Primero, la cuestión de la confianza acerca de las instituciones. Por ejemplo, en nuestra provincia buscamos ayuda de la iglesia, porque la gente tiene más confianza en la iglesia que los políticos, ¿no? Pero también buscamos una institucionalidad, el intendente, tenemos que nos acercar de todos los que tienen el poder en la municipalidad. Y otra cosa que había hablado de resiliencia, ¿no? Es un concepto de la física y que agregamos a nuestras investigaciones, es decir, la capacidad que tiene un material de regresar a su estado original después de sufrir una fuerza o una deformación. Bueno, me parece que tenemos que tener ojo con este concepto, porque cuando imaginar, por ejemplo, esta fotografía de esta bicha miseria de La Paz en Bolivia, y hay una lluvia muy fuerte y un deslave y todo se destruye. ¿Y ahí qué queremos? ¿Que regrese a esta bicha miseria? Entonces, es regresar a qué situación. Entonces, hay que pensar. Y hay otros conceptos también de resiliencia que ahí sí, cuando usamos, como yo había dicho, distintos ayudas, ¿no? Desde la ingeniería, la tecnología, la planificación urbana, cuando el intendente toma para sí la defensa civil y no para el cuerpo de bomberos, por ejemplo, en Brasil, cuando los funcionarios son concursados de la defensa civil y no gente que se vaya después de una gestión de 4 años. Entonces, la resiliencia es algo que se construye en términos de desastres naturales, pero hay que ver para qué queremos regresar después de un desastre. Para la misma situación que teníamos antes del desastre, es para esto que estamos estudiando, que estamos planeando un montón de cosas. Entonces, hay que pensar, es un desafío. Sí, dos cositas. Una, este momento bisagra del evento, o sea, del desastre, evitar construir, lo que tú planteabas, un riesgo futuro en el momento, no tener las medidas en un proceso que vos decías, de gestión de riesgo, de antes, durante y después, que eso no constituya una transformación que genere riesgo futuro, ¿no? O sea, no volver a situaciones previas de alta vulnerabilidad. Ahora, sobre el concepto de resiliencia, me parece que es de esos conceptos que la integración de campos, saberes disciplinares lo va pasando de un lado al otro, digo, ¿no? Porque también desde los ecosistemas, en realidad, capaz me equivoco, me corrigen pero tiene que ver más con un sistema que ante una perturbación, un sistema en equilibrio, ante una perturbación puede retomar el equilibrio. O sea, lo que hay que construir es el equilibrio deseado de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio deseado? No las situaciones de equilibrio no deseado, ¿no? Un río en equilibrio ante una perturbación puede eutrofizarse y para la función de agua potable complica las cosas. Ahora, para el río en sí como ecosistema funciona con otro equilibrio. Bueno, en realidad lo que hay que construir en última instancia es, yo empleé la palabra proyecto porque es muy disciplinar, pero digo, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la imagen futura deseable de un desarrollo urbano?
Bueno, entonces me voy a tomar la potestad de hacer un cierre de esta mesa, que creo que ha sido muy rica. Me parece que los aportes de los colegas vienen de una experiencia que yo denomino híbrida, en el sentido de tener no solamente múltiples, digamos, incumbencias disciplinarias en su formación, sino también múltiples ámbitos de aplicación, ¿no es cierto? Y creo que en lo híbrido hay un camino interesante a desarrollar. Entonces, recorriendo un poco los apuntes que he tomado de las presentaciones, a mí me parece muy interesante que la mesa se abrió con una propuesta conceptual de desde dónde estamos mirando esta problemática, que es el marco del desarrollo sustentable y en particular la sustentabilidad urbana, ¿no es cierto? En ese planteo yo quiero remarcar que nosotros seguimos siendo una sociedad material. Es decir, los aspectos que nosotros considerábamos teóricos, que considerábamos importantes del marxismo, en donde la materialidad y la cuestión de cómo se construye esa materialidad a través del trabajo y el capital, no ha perdido vigencia, ¿no? Como dicen algunos autores, no estamos en una posmodernidad, estamos en una nueva modernidad, en otro estadio de la modernidad. Y eso me parece importante tenerlo en cuenta, porque si bien es cierto que esta materialidad sigue siendo central, no es suficiente para explicar lo que estamos pasando en este momento. En esa materialidad aparecen necesidades de nuevas teorías, como la teoría social del riesgo, ¿no es cierto?, en donde la materialidad está vinculada a quién corre el riesgo, cómo se corre ese riesgo, quién lo construye ese riesgo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos autores como Giddens o como Beck, que nos han puesto en alerta de esta cuestión que señalaba mi colega Neyson Freire, respecto a que lo que estamos distribuyendo ya no son bienes, sino son riesgos entre nosotros. Pero esta idea, que después retomó Pablo, y en cierta medida está vinculada, yo en realidad voy a querer terminar con la presentación de Pablo Sierra, pero vamos a hablar de Pablo Suárez. Pablo está colocando otra línea teórica que me parece muy provocativa y que puede ser enlazada con esta otra, que es la teoría de la acción comunicativa. Es decir, nosotros ya no estamos tampoco solamente en una sociedad material o en una sociedad que distribuye riesgos, estamos en una sociedad que se comunica, que tiene en la comunicación un punto central. Y esa comunicación es la que puede llegar a hacer la diferencia entre la vida y la muerte, hemos visto recién. Ahora, en todas estas cuestiones teóricas hay un concepto que es central, que es el de vulnerabilidad social. Yo disiento que haya algunos vulnerables y otros no. Lo que tiene de interesante el concepto de vulnerabilidad es que todos somos vulnerables. Pero ¿qué es lo que hay de diferente? Lo que hay de diferente es cómo estamos preparados para enfrentar los problemas que vienen. Es decir, un barrio cerrado, de estos que son de más altísimo costo, también puede inundarse, pero tienen otros recursos para hacer frente a esta cuestión las personas que allí viven. Es decir, todos somos vulnerables, pero la vulnerabilidad es diferencial. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta para hacer medidas o buscar medidas que rescaten la heterogeneidad de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece bien interesante esta cuestión de tomar, porque incluso la cuestión de las obras, ¿no es cierto? Las propias obras nosotros sabemos que son las que generan finalmente la catástrofe. Lo hemos visto en Santa Fe 2003, lo hemos visto en Santa Fe 2007, en donde no haber terminado una defensa en 300 metros implicó que la ciudad se inunde y que se inunde en una superficie donde nunca se inundaba. O habiendo terminado las defensas 2007, el agua ya no vino del río, sino que vino de precipitación agua adentro, no estaban las bombas funcionando bien y el agua y las represas, en vez de funcionar como defensa, funcionaron como amplificador del riesgo de la inundación. Entonces, yo creo que hay que tratar de abrir un poco la cabeza, como se planteaba acá, ¿no es cierto?, más allá de la vulnerabilidad como cuestión clave, y reconocer esta necesidad
de capturar la complejidad. La captura de la complejidad no la vamos a poder hacer cada uno de nosotros solo. Ninguno de nosotros es Da Vinci para saber todo. Acá tenemos que ver estas cuestiones que también comentaba Pablo, de la interescala, de lo multitemporal, de la institucional, de la gobernanza, de lo interdisciplinario, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo hacemos para manejar? Son muchos desafíos para todos nosotros. Entonces tenemos que confiar en el trabajo colectivo, en la construcción colectiva de conocimiento. Y no pensar que hace falta empezar todo de cero. Hay mucho hecho, hay mucha más información de la que se piensa que se puede utilizar. Y pienso que hay que volver a pensar en esta cuestión de que siempre es posible prevenir. Nos podemos anticipar. La ciencia está cuestionada, pero todavía es útil para poder anticipar en una gran medida lo que va a pasar. Entonces no la desechemos, no tiremos el bebé con el agua. Sigamos apostando a la ciencia, pero una ciencia distinta, una ciencia como unos colegas que yo respeto mucho hablan de una ciencia posnormal, una ciencia construida, el conocimiento construido colectivamente, entre quienes corren los riesgos y entre quienes están tratando de analizarlos y pueden aportar algo a su disminución. Bueno, les quiero agradecer entonces a todos ustedes la presencia, sobre todo a mis colegas, muy rica la presentación y como decía antes, los invito a almorzar y luego ir a la mesa que va a trabajar el tema de vulnerabilidad social. Muchas gracias.